En esta sección del solucionario del portafolio semana 4 tenemos la primera pregunta que dice: racionalice el numerador y el denominador de cada expresión algebraica según sea el caso, simplifique si es posible. Aquí en la pregunta A, vea que tenemos la fracción x al cuadrado menos 4 y tenemos la raíz en el denominador, raíz cuadrada de x más 2. Entonces la que vamos a racionalizar es la raíz cuadrada de x más 2. Como es una sola raíz y no tiene a nadie sumándole o restándole por fuera, simplemente la vamos a colocar arriba y abajo, de tal manera que lo que se me va a formar va a ser un producto de potencias, donde voy a multiplicar la potencia, que es en este caso sería raíz cuadrada de x más 2 por raíz cuadrada de x más 2, y eso me permitirá entonces establecer una potencia en donde la base va a ser raíz cuadrada de x más 2 elevada al cuadrado, de tal manera que me va a quedar la fracción en el numerador formada por el binomio x al cuadrado menos 4 por la raíz cuadrada de x más 2. Pero este binomio x al cuadrado menos 4 lo podemos ir factorizando con la ley de la tercera fórmula notable, porque el 4 es una raíz cuadrada perfecta. Entonces sería x más 2 y un x menos 2. El resultado en el numerador multiplicado por la raíz cuadrada x más 2. Eso sí no le puedo hacer nada, porque en el numerador no va a participar directamente. Pero en el denominador sí tiene una participación directa, porque tengo el producto de raíz cuadrada de x más 2 por raíz cuadrada de x más 2. Entonces eso es como si fuera el producto de una potencia, donde yo voy a conservar la base, raíz cuadrada de x más 2, y voy a sumar los exponentes que están por fuera de ellos. Como es un 1, 1 más 1 me va a dar el 2 de acá. ¿Qué va a ocurrir con esa situación? Muy sencillo. En el numerador no va a ocurrir nada. Entonces en el numerador simplemente voy a copiar el numerador tal cual está, porque él se va a mantener. Pero en el denominador sí va a ocurrir, porque el término raíz cuadrada va a simplificar con la potencia cuadrada. Entonces me va a quedar simplemente x más 2 como resultado. Entonces aquí tenemos el binomio x más 2. Si analizamos un poquito, este binomio x más 2 está arriba y abajo, está en el numerador y en el denominador, y en el numerador está multiplicando, entonces tengo derecho a simplificarlo. Si lo simplifico, entonces el resultado final simplemente va a ser el binomio x más 2, x menos 2 por la raíz cuadrada de el x más 2. Y listo, tenemos el resultado de esa operación. En el caso de la racionalización de la fracción raíz cúbica de x menos 1 entre raíz cuadrada de x menos 1, para el caso del denominador, esa racionalización se hace relativamente directa porque es raíz cuadrada, de tal manera que si yo colocara la fracción en el numerador, para poder racionalizar el denominador, simplemente raíz cuadrada de x más 1, y en el denominador raíz cuadrada de x más 1. Para efecto de racionalizar al numerador, tengo que construir un factor racionalizante. Entonces vamos a construir ese factor racionalizante. Vamos a llamar construcción del factor racionalizante para el término raíz cúbica de x menos 1. Aquí tendríamos entonces la raíz cúbica de x menos 1. Para ese es al que tenemos que construirle
el factor racionalizante. Entonces vean que es una raíz cúbica de x menos 1. Para poder eliminar la raíz cúbica tengo que pensar en una potencia cúbica. Entonces quiere decir que ese factor racionalizante me va a trabajar con la famosa diferencia de cubos. Entonces aquí voy a tener a la 3 menos b a la 3 igual al binomio a menos b por un paréntesis que va a estar regido por un a al cuadrado más un a por b más un b cuadrado. Aquí la gran pregunta es analizar, de acuerdo con estos términos, cuál fue el que me dieron con ese raíz cúbica de x menos 1 para poder hacer la sustitución. Si notamos un poquito, raíz cúbica de x menos 1 no puede ser a la 3 menos b a la 3 porque raíz cúbica de x no lo puedo elevar como una potencia 3, más bien es una raíz. Entonces vamos a suponer que entonces me dieron el término raíz cúbica de x menos 1 en el otro lado de la igualdad, en el lado derecho, exactamente en ese paréntesis. Entonces si raíz cúbica de x toma el valor de a y el 1 toma el valor de b, entonces aquí voy a tener un raíz cúbica de x, en vez de la voy a escribir raíz cúbica de x al cuadrado. Aquí también en vez de la voy a tener un raíz cúbica de x, pero ahora va a ir multiplicado por el número 1 que sería el valor de b, ya que tomamos el valor de 1 como b, no con el menos, sino solamente la b toma el valor del 1, el menos le pertenece a la fórmula, de tal manera que aquí entonces tenemos 1 al cuadrado. Por lo tanto, entonces al otro lado tengo derecho a sustituir la raíz cúbica de x, que daría el cubo, menos el 1 al cubo. El paso siguiente es simplemente ver cómo va simplificando toda la propiedad. Incluso aquí, para poderlo visualizar un poquito mejor, podemos poner esta expresión entre paréntesis redondos para ver que es la raíz cúbica, la que está elevada al cubo, toda completa. Aquí también podemos poner esta expresión entre paréntesis redondo para visualizar que es toda la raíz cúbica, la que está al cuadrado. Haciendo esos cambios y notando ya la escritura, entonces aquí podemos establecer entonces de tal manera que aquí vamos a tener el factor racionalizante, raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x por 1 más el 1 al cuadrado. Ahora lo que queda simplemente es analizar cómo vamos a escribir eso de manera correcta. Escribiéndolo de manera correcta, entonces la raíz cúbica de x a la 3 simplifica la raíz cúbica y me queda solamente el x. El 1 a la 3 es un 1. Pero aquí vamos a escribir esto un poquito mejor, raíz cúbica de x al cuadrado. Vamos a escribir por dentro de la raíz el x al cuadrado, para razones de estética. Y raíz cúbica de x por 1 es raíz cúbica de x, entonces ya el 1 aquí lo podemos simplificar, y 1 al cuadrado es el número 1, 1 por 1 es 1. Entonces, como pueden notar, el factor racionalizante para raíz cúbica de x menos 1 es este paréntesis que está acá. El resultado de tener estos dos paréntesis juntos va a ser x menos 1.
Entonces, si yo me voy a utilizar esa idea en la racionalización de la fracción, voy a colocar arriba y abajo ese factor racionalizante, de tal manera que ahora sí voy a escribir de manera apropiada en la fracción resultante, tanto para el numerador como el denominador, los factores que deben de estar juntos para poderme producir la racionalización apropiada. En el caso del numerador, raíz cúbica de x menos 1 tiene que estar a la par de este otro, de tal manera que se pueda visualizar de esta forma. Ya los dos paréntesis juntos, racionalizantes en el numerador. Y eso va a quedar por, en el caso del numerador, me va a quedar por fuera el binomio formado por raíz cuadrada de x más 1. Ese se va a quedar ahí por fuera porque él no me va a simplificar. En el caso del denominador, los dos binomios que deben de estar juntos para que me produzca la racionalización son raíz cuadrada de x menos 1 y raíz cuadrada de x más 1. Entonces ahí eso los voy a poner juntos. Para poder visualizar la tercera fórmula notable que va a ocurrir en el denominador. En el denominador ocurre la tercera fórmula notable. En el numerador ocurre la diferencia de cubos. Entonces aquí voy a tener así. La expresión queda de esta manera. De tal forma que en el numerador obtengo simplemente la expresión de estos dos conjugados juntos, me queda la expresión o el binomio x menos 1. No voy a pasar por todo el proceso de ver qué era lo que me estaba dando, porque ya lo analizamos en la construcción del factor racionalizante. Él va a quedar multiplicando a este binomio conformado por raíz cuadrada de x y el número 1. Lo copio ahí a la par, a ese no le pasa absolutamente nada. Aquí en esta sección esa expresión está sobrando, eso no hace falta ponerlo ahí. Sin embargo, en el denominador aquí sí va a pasar de que estos dos juntos me producen la tercera fórmula notable. Vamos a construirla. Esa tercera fórmula notable ahí queda en primera instancia elevado al cuadrado la raíz cuadrada de x menos el 1 elevado al cuadrado multiplicado por el factor racionalizante, que en este caso sería esta expresión que está acá, factor racionalizante de la raíz cúbica, porque ahí él no va a desaparecer, de tal forma que ya la fracción empieza a tomar un poco más de forma en cuanto a lo que estamos realizando. En el numerador aquí no hace falta ya realizar ninguna operación porque ya está totalmente simplificada y llevada a cabo. Y en el denominador, esta expresión raíz cuadrada de x al cuadrado simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado y me queda solamente el x, y entonces me va a quedar este binomio producto de esa simplificación, un x menos un 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1, y aquí por este factor racionalizante. Notando de tal manera que tanto en el numerador
como en el denominador está el binomio x menos 1. Quiere decir que yo los puedo simplificar porque ellos están multiplicando, no hay ningún problema. Si los simplifico, me va a quedar entonces una fracción con el factor racionalizante en el denominador y otra fracción con el binomio raíz cuadrada del x menos 1. Ya ahí visualizado, entonces nada más de escribirlo, una nueva fracción ya sin paréntesis redondos, para ver o verificar que me queda una fracción más sencilla, más simple que la planteada originalmente. En el caso del numerador me va a quedar raíz cuadrada de x más un 1, y en el caso del denominador me queda toda esa expresión que está ahí. Empezamos con la raíz cúbica de un x al cuadrado más una raíz cúbica de x más el 1, y así quedaría entonces ya la expresión totalmente racionalizada. Ahora bien, dice determine el conjunto solución de cada una de las siguientes ecuaciones. En el caso de la A, si ustedes notan, es simplemente resolver una ecuación lineal, donde vamos a ir llevando paso a paso las operaciones para irlas simplificando. En este caso multiplicar el menos 3 por el 4v y el menos 3 por el número menos 3 del binomio. Entonces si hacemos eso, aquí me quedarían menos 12v, porque menos 3 por 4 menos 12 con la v, y menos 3 por menos 3 por ley de signos me queda el más 9. El siguiente paso es simplemente hacer pelota a pelota las variables de un lado y las constantes del otro. Las variables las vamos a colocar del lado izquierdo. Entonces haciendo pelota a pelota, menos 2 queda acá. Este menos 12v que está del lado derecho lo tengo que colocar del lado izquierdo, pero con el signo contrario, porque estoy pasándolo del lado del igual. Vamos a hacerlo más bonito, vamos a irlo cortando. Vamos a ponerle cortar. Le ponemos pegar y entonces aquí le cambio el signo al 12v. Y al 5v que está sumando, también lo vamos a pasar del lado del igual. Pero en vez de ser 5v es menos 5v, porque el paso del lado del igual. Y a este más 9 le quitamos el más porque los signos positivos no hace falta escribirlos. Hay que adicionarle el número 4 que yo eliminé al inicio de acá. Como ese 4 está positivo, entonces él pasa a restar. Ya al paso siguiente, entonces es realizar la operación en cada uno de los lados de la igualdad, de la ecuación. Si yo hago eso, entonces de este caso, vean que quedaría menos 2v más 12v son 10 en v, menos 5v, al final son 5v de resultado. Entonces repasando, menos 2 más 12 son 10, menos 5 me quedan 5. A 9 le quito 4, me quedan 5 también. Y como necesito saber el valor de v, ese 5 como está multiplicando, tengo que pasarlo a dividir a este lado del igual. Entonces lo vamos a pasar a dividir de tal manera que me va a quedar conformada la fracción 5 sobre 5, y ya aquí no está este 5 porque ya simplificó, y 5 dividido por 5 simplemente son un 1. Entonces el conjunto solución de esa ecuación va a ser el número 1.
y lo escribimos así en la respuesta. Entonces la respuesta simplemente va a ser la solución igual al conjunto formado por el número 1. Y lo tenemos ya listo. Vamos para el ejercicio B. Ese ejercicio B vamos a colocarlo en una página nueva para poderlo desarrollar bien bonito. Vean que aquí tengo el producto de dos binomios. El binomio x más 3 por el binomio x menos 1 del lado izquierdo de la igualdad, y del lado derecho de la igualdad tenemos el binomio 4x menos 1 por el binomio 2x más 3. Entonces vamos a irlo montando, que haría x por x, x al cuadrado en primera instancia, luego x por menos 1 menos x, 3 por x, 3x, 3 por menos 1 menos 3 del lado izquierdo, del lado derecho 4x por 2x son 8 en x cuadrado. Luego 4x por 3 son 2 en x. Menos 1 por x, menos 1 por 2x, menos 2x. Y menos 1 por 3, menos 3. Aquí en esta sección podemos ir juntando las partes que se puedan sumar, pero después vamos a hacer un pequeño análisis cuando hayamos hecho esa simplificación o esa operación de sumar monomios semejantes. En este caso sería menos x más 3x son 2 en x. Desaparece esta menos x. Y a 12 le quito 2, me quedan 10 en x. Ya aquí es donde viene el análisis. La cuadrática no la voy a poder eliminar porque me va a quedar términos cuadráticos. X al cuadrado y 8x al cuadrado, 8 es más grande. Entonces simplemente lo que voy a hacer es tratar de poner ese 8x cuadrado siempre positivo. Como él está del lado derecho del igual, entonces lo que voy a hacer es que el lado derecho del igual lo voy a pasar aquí de este lado pero recordando que aquí de este lado derecho era 8x cuadrado más 10x menos 3, y entonces aquí va a quedar menos x al cuadrado porque lo estoy pasando del lado izquierdo al lado derecho. Aquí me va a quedar menos 2x y aquí me va a quedar un más 3 y eso igualado a 0, de tal manera que ahora sí puedo construir la cuadrática para que yo la pueda resolver ya sea por fórmula general o me pueda ayudar por medio de la calculadora. Entonces aquí en este caso vamos a sumar los iguales. 8x cuadrado menos 1x cuadrado son 7 en x cuadrado. Luego a 10x si le quito 2x me quedan 8 en x. Y menos 3 más 3, esos son 0. Entonces me queda esa expresión 7x al cuadrado más 8x igual a 0. Puedo resolverlo por medio de la cuadrática o puedo resolverlo también por medio de una factorización. Si yo factorizo ahí una x, entonces me va a quedar x y el binomio conformado por 7x más un 8 y igualado a 0. Entonces vean que aquí me queda un producto igualado a 0. Entonces aquí aplico la propiedad para la solución de que si un producto está igualado a 0, quiere decir que alguno de sus factores es 0. Entonces o la x vale 0 o la expresión 7x más 8 vale 0.
Ya en el conjunto de solución ya tengo un número, es 0. Me falta encontrar la solución de 7x más 8. Entonces, haciendo esa solución, tengo 7x igualado a, y paso a restar al número 8. Y 0 menos 8 simplemente son menos 8. Entonces aquí nada más voy a poner el símbolo menos 8. Y como necesito el valor de la x, entonces aquí sí la voy a centrar. En el sentido de que voy a utilizar el despeje para que me dé la fracción solución. Entonces, y la fracción solución para nuestro caso va a ser x igual a, y aquí me va a caer la fracción menos 8 en el numerador y 7 en el denominador porque le está dividiendo, de tal manera que la respuesta obtenida, la solución de esta ecuación, va a venir dada por dos números. Un primer número va a ser el número 0 y un segundo número va a ser la fracción menos 8 séptimos. Para de contar. La siguiente ecuación para solucionar es de la forma x a la 6 menos 7x a la 3 menos 8 igual a 0. Esta utiliza el método de la famosa U sustitución. Entonces, realizando la U sustitución, se toma U igual, y en este caso vean que solo hay dos potencias, x a la 6 y x a la 3. Se toma la más baja porque ella me va a construir elevando al cuadrado la potencia mayor. Entonces decimos U igual a x a la 3, de tal manera que si yo elevo al cuadrado a ambos lados de esta igualdad, voy a tener un U cuadrado igual a, y del otro lado entonces voy a tener también un cuadrado, pero de un x a la 3. De tal forma que si yo resuelvo este cuadrado de acá, entonces me queda que U al cuadrado va a ser igual a un x a la 6. ¿Por qué un x a la 6? Porque recuerden que esta es una potencia, otra potencia, conservo la base y multiplico entre sí los exponentes. 3 por 2 son 6. Entonces ahora sí, realizando la sustitución, tenemos entonces que la ecuación original va a tomar forma el x a la 6 ya no es un x a la 6, sino que es un u cuadrado. Entonces aquí me va a quedar un u cuadrado. Este x a la 3 ya no va a ser un x a la 3, sino que va a ser un u. De tal manera que la ecuación original me va a quedar en la forma u al cuadrado menos 7u menos 8 igual a 0. Y aquí yo me puedo ayudar con la calculadora en el famoso modo 5.3 para poder resolverla. Entonces, haciendo uso del modo 5.3,
tenemos 1, menos 7 y menos 8. Una solución sería 8, que entonces u igual a 8. Y otra solución sería u igual a menos 1. Lo único es que en esta parte nosotros no trabajamos con u, porque la forma original de la ecuación era en x. Entonces hay que restituir los valores x. Entonces restituir la variable x con la sustitución original. Se tiene entonces que en vez de u, entonces aquí va a ser x a la 3. Entonces vamos a tener un x a la 3 igualado a 8. Y vamos a tener un x a la 3 también pero igualado a menos 1. La única manera de poder encontrar cuál es el valor de la x es utilizando la operación inversa a la potencia, que sería la raíz cuadrada o la raíz, el radical. Entonces, para poder encontrar esos valores x, hacemos uso de esa famosa raíz. Entonces aquí me quedaría x igual a, pero aquí ya iría raíz cúbica de 8. Y de este lado también, en vez de la x a la 3 sería x, y aquí iría raíz cúbica de menos 1. Y entonces ya ahí simplemente saco los valores determinados de la x. Raíz cúbica de 8 son 2. Y la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. De tal manera que la ecuación en x tiene dos soluciones. Para nuestro caso va a estar conformada por los valores menos 1 y el número 2. Vea que es como es conjunto solución, tengo que respetar el orden de aparición en la recta numérica. Primero va el negativo, menos 1, y luego va el positivo, 2. Para resolver la ecuación D, esa ecuación D, noten que está en orden ascendente de potencias, o está ordenada x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, el x y el 12. Para poder resolverla vamos a necesitar todos los factores o los números que me hacen 0 al polinomio. Entonces esos empiezan con los divisores del número 12. Entonces vamos a buscar en primera instancia a los divisores del 12 en positivo y en negativo. Entonces vamos a iniciar en más y menos 1. El número 1 los divide a todos. Luego lo divide también el número 2. Lo divide también el número 3. Lo divide también el número 4. Lo divide también el número 6. Y por supuesto el número 12.
Todos esos son los posibles divisores del número 12. Luego tendría que buscar los divisores del coeficiente principal, pero aquí como es el 1, entonces no hay ningún problema. El número 1 siempre va a ser el 1. Y si yo dividiera estos divisores entre ese número 1, me van a dar de ellos mismos. Entonces los posibles ceros de ese polinomio son estos mismos números que están acá. De tal manera que ahora lo que tengo que buscar es cuáles de ellos al realizar la sustitución en el polinomio original me dan 0. Entonces vamos a ir realizando la sustitución del valor numérico respectivo en el polinomio para obtener sus ceros. Los posibles ceros del polinomio. El ideal aquí es que si yo tengo un polinomio de grado 5, de estos 5 tienen que hacerme 0 al polinomio. Ese es el ideal. Entonces vamos a ir realizando la sustitución. Aquí al momento de realizar las sustituciones, vean que con el número 1 el resultado obtenido va a ser 4. Con el número menos 1 el resultado obtenido, con el número menos 1 el resultado obtenido es 54, con el número 12 es 0, ese no sirve, con el menos 12 es 112, con el número 3 es 42, con el número menos 3 es 0, también no sirve. Entonces ya tenemos dos ceros, el 2 y el 3. Con el número 4, 364, con el menos 4, menos 756, con el número 6, 4464, con el número menos 6, menos 8256, con el número 12, 199.500, y con el número menos 12, menos 276.948. Teniendo el problema de que debimos de haber obtenido 5 ceros y solo estamos obteniendo 2. Por lo tanto vamos a tener que hacer uso de la famosa división sintética. De tal manera que realizando la división sintética en el polinomio original con los posibles ceros 12 y menos 3, se tiene que, si yo quiero buscar los posibles ceros de esos 12, menos 20x más 19x al cuadrado, menos 6x a la 3, menos 2x a la 4, más x a la 5, debí de haber obtenido 5 ceros en el proceso anterior y solo obtuve 2, entonces vamos a hacer uso de la división sintética. Tomo los coeficientes numéricos del polinomio original en orden descendente, entonces 1, menos 2, menos 6, 19, menos 20 y el número 12, bajo el número 1, lo multiplico por 2, empezamos por 2, por 1 2, menos 2 más 2 son 0, 0 por 2 son 0, menos 6 más 0 son menos 6, por 2 menos 12, 19 menos 12 son 7, por 2 14, menos 20 más 14 son menos 6 por 2 menos 12 y 12 menos 12 son 0, que era lo esperado, el residuo 0 con el factor 2, con el valor numérico 2. Tomo estos mismos valores numéricos 1, 0, menos 6, 7 y menos 6 y voy a realizar el proceso de división sintética, pero ahora con el número menos 3. Entonces aquí está 1, 0, menos 6, 7, menos 6 con el valor menos 3, bajo el 1, 1 por menos 3, 0 menos 3, menos 3, menos 3 por menos 3, 9, menos 6 más 9, 3, 3 por menos 3, menos 9, 7 menos 2 son menos 7 menos 9 son menos 2, menos 2 por menos 3 son 6, y 6 menos 6 me da 0, y era el resultado esperado. Una vez que lo tenemos ahí, entonces ahora sí, estos son los coeficientes numéricos del polinomio que yo debo de buscar los ceros. Este polinomio empieza en grado 3 porque el original empezaba en grado 5. Como se hicieron dos divisiones sintéticas, entonces empieza en grado 3. 1 por x a la 3 menos 3 por x al cuadrado más 3x menos 2 igual a 0.
En ese momento, en este momento puedo hacer uso de la calculadora como ayuda auxiliar. Pongo esos valores en el modo 5.4 que resuelve de grado 3. Entonces ponemos 1, menos 3, 3 y menos 2. Y dice que un posible 0 es 2. Hay una raíz repetida en 2. Entonces un primer x1 dado por la calculadora tiene valor 2. Un x2 tiene en y un medio más raíz cuadrada de 3 medios y el otra solución es un medio menos raíz cuadrada de 3 medios y. Quiere decir que esas soluciones no están en los números reales, por lo tanto no podemos tomarlas en cuenta. Por eso fue que no nos dieron 0 los factores numéricos divisores del número 12, de tal manera que la respuesta de solución de esta ecuación van a ser los valores numéricos solamente menos 3 y menos 3 y 2, y el número 2 fue escrito solo una vez, aun a pesar de que nos haya dado 2 veces el mismo valor numérico. Y pare de contar. Para resolver la siguiente ecuación, noten que es una ecuación fraccionaria, donde tengo la fracción. Primero tengo que realizar la resta de esta fracción: 6x más 1 entre x al cuadrado menos 4 menos un x más 1 entre un x más 2 igual a un x entre x menos 2. Entonces vamos a primero realizar la resta de las fracciones, pero para eso tengo que tener factorizado todos los denominadores. En este caso tengo que tener factorizado el primer denominador. Entonces, factorizándolo ahí, tendríamos la expresión 6x más 1 en el numerador, pues no le puedo hacer absolutamente nada, pero en el denominador tengo un binomio multiplicado. Tengo el binomio x menos 2 por el binomio x más 2, porque está la tercera fórmula notable, x al cuadrado menos 4, eso menos la fracción dada por un x más 1 entre un x más 2 igual a la otra fracción x entre x menos 2. De tal forma que voy a realizar una homogenización a través de un denominador común para todas las fracciones, para poder trabajar de una sola vez la ecuación. Entonces aquí el denominador común para el lado izquierdo va a ser, vea que aparece 2 veces el mismo factor x más 2, entonces va a ser este denominador en x más 2. Entonces aquí en el proceso, bueno, y en este otro denominador también voy a tener el mismo factor x menos 2 por x más 2. Y aquí entonces en este numerador debo de ir pues escribiendo el resultado de haber dividido el denominador común entre cada denominador. Entonces este denominador común, este denominador común me da 1, el resultado es 6x más 1 menos, pero si yo divido este denominador común entre el denominador x más 2, solamente simplifican los factores x más 2 y me queda el producto de un x menos 2 por un x más 1. Eso como binomios. Para el caso del lado izquierdo, a la hora de dividir este denominador común, x menos 2 por x más 2, entre el denominador x menos 2, simplifica el factor x menos 2
y me queda la x, pero ahora multiplicando al binomio x más 2. ¿Para qué se trabaja de esa manera una ecuación fraccionaria? Se trabaja de esa manera para poder desarrollar o trabajar solamente a los numeradores bajo la premisa de que uno tiene que hacer la restricción del denominador. Entonces, sacando la restricción del denominador común, para nuestro caso va a ser el producto de estos dos binomios. Y esa restricción va a ser cuando eso es diferente de 0. Como es un producto, entonces yo tengo derecho a trabajarlo como factores individuales. Un x menos 2 le vamos a preguntar cuándo va a ser diferente de 0, y al otro binomio x más 2 le vamos a preguntar también cuándo va a ser diferente de 0. Entonces aquí sí desarrollamos despejando las ecuaciones lineales obtenidas. Simplemente vamos a tener para este primer caso, pasando a sumar el 2, me queda x diferente de 2, y pasando a restar el 2, me va a quedar x diferente de menos 2. Entonces, teniendo esas restricciones del denominador común, que la x de solución no puede ser 2 y la x solución tampoco puede ser menos 2, entonces voy a trabajar la solución en el numerador. Entonces ahora sí, teniendo presente cuáles son los valores numéricos que no pueden ser solución, se trabaja con la ecuación obtenida en la igualdad entre numeradores, de tal manera que ahí tenemos 6x más 1 menos el producto de los binomios x menos 2 por el binomio x más 1 igualado al producto del monomio x por el binomio x más 2. Resolviendo esa ecuación, entonces vamos a obtener la solución de la ecuación original. Entonces aquí voy a tener siempre el 6x más 1 menos, y tengo que poner entre paréntesis el resultado de estos productos, x por x, x a la 2. Entonces vamos a tener aquí un x a la 2, x por 1, una x, entonces le ponemos más x, luego menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 1, menos 2, en paréntesis porque delante de este producto de binomios había un menos, entonces este menos me va a cambiar los signos de lo que vaya quedando ahí. De este lado tenemos un x por x, me da x a la 2, y x por 2, 2x,
De tal manera que ahora sí tenemos para trabajar la ecuacioncilla. Aquí dentro del paréntesis todavía podemos simplificar un poquito con suma de monomios semejantes. Aquí sería una x menos 2x, me quedan una menos x. Así, más simplificado. Y ahora sí, el paso siguiente es trabajar el cambio de signos dentro del paréntesis. Entonces, trabajando ese cambio de signos, aquí me va a quedar menos x cuadrado, aquí me va a quedar un más x, aquí me va a quedar un más 2, y voy a trabajar nuevamente suma de términos semejantes del lado izquierdo para después empezar a hacer el despeje con el lado derecho. Entonces aquí tendríamos a 6x más una x son 7 en x. Un más 1 más un 2 sería un más 3. Tenemos la suma de los términos semejantes en el lado izquierdo. Ahora lo que hacemos es pasar el lado derecho para acá, para el lado izquierdo, para ver qué expresión es la que me va a ir quedando. Puede ser que sea cuadrático, puede ser que no sea cuadrático. Quiere decir que esta expresión que está aquí, x cuadrado más 2x, va a pasar del lado izquierdo, pero con el signo contrario cada uno de ellos. Entonces aquí sería un menos x al cuadrado, y aquí sería un menos 2x. Todo igualado a 0. Y aquí tendríamos entonces menos x cuadrado serían menos 2 en x al cuadrado. Aquí vamos a hacer sumas semejantes. Aquí tendríamos un menos 2x al cuadrado, porque se han sumado menos x cuadrado con menos x cuadrado. A 7x le quito 2x, me quedan 5 en x. Entonces esta expresión ya simplificó totalmente. Entonces vea que necesito la solución de esa ecuación cuadrática. Entonces puedo hacerlo en modo 5.3. Con la ayuda de la calculadora, en modo 5.3, tenemos a menos 2 como el A, al 5 como el B y al 3 como el C. La primera solución dice que es 3. Entonces tenemos un primer x1 de solución. Dado por el número 3. Y vamos a tener un x sub 2 dado por el número menos un medio. Entonces aquí sería menos un medio. Ahora bien, para los efectos de la respuesta, como es un conjunto solución, entonces aquí pongo, como es una solución, entonces x1 igual a 3, x2 igual a menos un medio. Entonces la solución en forma de conjunto debo escribirlo con la aparición de los números en la recta numérica. Primero menos un medio y luego el número 3. Entonces la solución de esa ecuación va a ser menos un medio y el número 3. Para efectos de resolver la tercera parte, que se aplique la definición de valor absoluto a cada una de las siguientes expresiones, vamos a tener que escribir en primera instancia la definición de valor absoluto. Entonces escribámoslo ahí rápidamente. Escribiéndolo rápidamente, entonces tenemos que esa definición viene dada por valor absoluto de x es igual a
X. Si X es mayor o igual a 0. Y menos X si X es menor que 0. Entonces básicamente esa es la definición de el valor absoluto de X. Lo único es que aquí vamos a trabajar simplemente con la sustitución en vez de la X por lo que está dentro de este valor absoluto. Entonces aquí sería, en vez de esa X, menos 4X menos 5. Entonces aquí iría menos 4X menos 5. Aquí también iría menos 4X menos 5. Y aquí también iría menos 4X menos 5. Y aquí iría... aquí tengo un problema, tengo un menos delante de un binomio, entonces vamos a ponerlo dentro de un paréntesis redondo para justificar o visualizar que todo el binomio es el que está siendo afectado por ese signo menos. Y aquí la misma expresión, menos 4X menos 5. Ahora lo que sigue simplemente es un ordenamiento de signos y un despeje de la inecuación que se está dando ahí. Entonces aquí tenemos este menos 5 pasa a sumar al 0, entonces sería 0 más 5 me da 5. Aquí ocurre lo mismo, menos 5 pasa a sumar al 0 y me queda 5. Pero aquí este binomio cambia los signos de lo que está dentro del binomio. Entonces aquí me va a quedar simplemente la expresión 4X más 5 por el menos que estaba delante del paréntesis. Todavía no he logrado encontrar a partir de qué X es que va a funcionar ese valor absoluto. Entonces vamos a colocarlo y simplemente vea que tenemos el menos 4 que está multiplicando, él va a pasar a dividir, pero si divide va a cambiarme el signo de el sentido de esta desigualdad. Ya no va a ser mayor o igual, sino que ahora va a ser menor o igual y me va a quedar la fracción menos 5 cuartos, porque el 5 queda arriba, pero como pasé a dividir un número negativo, entonces el negativo no puede quedar en el denominador, él pasa para arriba, entonces me queda menos 5 cuartos. Y aquí a la expresión esta, menos 4, le pasa lo mismo, voy a pasar a dividir un número negativo. Esta desigualdad cambia de sentido, pero ahora la fracción a partir de la cual se va a cumplir ese valor absoluto va a ser la fracción menos 5 cuartos. Entonces aquí, si los x son menores o iguales a menos 5 cuartos, ese valor absoluto se debe transformar en menos 4x menos 5. Y si los números son los números mayores que menos 5 cuartos, este valor absoluto debe cambiar a 4x más 5. De igual manera va a pasar con este otro valor absoluto que está acá. Entonces, tomando la definición base, vamos a tomarla a partir de aquí. Entonces ahora la sustitución la vamos a realizar con 6 menos 7x. Entonces realizamos aquí la sustitución. Menos 7x ahí, 6 menos 7x acá, aquí 6 menos 7x y aquí también 6 menos 7x. Y ahora nada más es visualizar cómo va a quedar ese valor absoluto ya
ya despejado y escrito de manera normal. Aquí el 7x lo voy a pasar a sumar al 0. Entonces si yo lo paso a sumar al 0, serían 0 más 7x, son 7x. Aquí este menos me va a cambiar los signos del binomio. Entonces aquí me va a quedar 7x menos 6. Y ahora el 7 pasa a ser positivo y el 6 pasa a ser negativo. Y aquí pasa exactamente igual. Este menos 7x lo vamos a pasar a sumar al 0. Entonces sería aquí con 7 en x. Si yo hago eso, entonces noten que aquí está, ya lo que me queda simplemente es visualizar a partir de qué fracción es que se va a cumplir el valor absoluto. El 7 va a pasar a dividir al 6. Entonces de este lado me va a quedar la fracción 6 séptimos. Como pasa a dividir un número positivo, ese no cambia el sentido de la desigualdad. Entonces son los x menores o iguales a 6 séptimos. Y aquí también cambia serían 6 séptimos. Pase a dividir un número positivo, no cambia. Y entonces aquí serían, es 6, valor absoluto de 6 menos 7x sería 6 menos 7x si 6 séptimos es mayor o igual a la x. Y 7x menos 6 si 6 séptimos es menor o igual a la x. Y estaríamos con ese cambio ahí. Vamos a resolver entonces el último valor absoluto para ver cómo nos está quedando esa expresión. Esa es la definición base de valor absoluto, pero ahora la expresión con la que me va a cambiar es con 3x más 8. Entonces aquí cambiamos por 3x más 8. Aquí sería 3x más 8. Aquí sería 3x más 8. Aquí también sería 3x más 8. Y aquí sería 3x más 8. Ahora lo que hay que hacer es acomodar para ver cómo me va a quedar ese valor absoluto ya acomodado. Entonces vamos a irlo copiando. Aquí lo vamos a pegar. Entonces aquí el que pasa ahora a restar es el 8. Entonces aquí no es más 8, sino que sería un menos 8. Lo mismo pasa de este lado, no es ese más 8, pasa a restar al 0. Entonces no sería un más 8, sino un menos 8. Y aquí el binomio, entonces simplemente me cambia de signo todo. Aquí sería menos 3x menos 8. Lo que me queda ya es despejar el valor x para saber a partir de qué valor numérico en x es que se va a cumplir ese valor absoluto. Y el 3 que está multiplicando, él pasa a dividir. Como paso a dividir un número positivo, no hay ningún problema. El sentido de la desigualdad se mantiene. Entonces aquí sería simplemente la fracción menos 8 tercios. Menos 8 en el numerador y 3 en el denominador. Y aquí pasa lo mismo, ese 3 pasa a dividir y ahora aquí sería la fracción menos 8 tercios. De tal manera que entonces me queda menos 8 tercios en la fracción. De tal manera que el valor absoluto tiene que visualizarse. Valor absoluto de 3x más 8 va a ser 3x más 8.
si la x es mayor o igual a menos 8 tercios, y menos 3x menos 8 si x es menor o igual a menos 8 tercios. Y listo, lo tenemos listo.